Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en el canal con un nuevo vídeo, en esta ocasión del Master Olympia, el evento que hemos tenido este fin de semana. Ya sabéis que el Master Olympia es un evento profesional que da pase a culturistas de más de 35 años a conseguir el pase al Master Olympia. Así que espero que os guste el vídeo porque además tiene mucha chicha. Venga, vamos con ello. Este vídeo vamos a dividirlo en tres bloques, para hacer una pequeña recapitulación de las tres categorías más importantes, que son Classic Physique, 212 libras y Open Bodybuilding, y así, de alguna manera, recabar la información completa del evento y que vosotros podéis estar al tanto de todo ello. Pues empezando con la categoría Classic Physique, que ha sido la primera de ellas, tenemos al ganador del evento, que ha sido Alex Cambronero, también conocido como Fello Cambronero. Fello además venía de competir ya en la categoría 212 libras, teniendo pases al Mister Olympia y participaciones en años anteriores como el 2018. Sin embargo, en 2019 dio el paso al Classic Physique y hasta ahora ha sido uno de los culturistas con mejores posiciones en la categoría Classic. Y en esta ocasión, en el Master Olympia, con ya 43 años, ha conseguido ganar el evento, obteniendo un premio de $10.000 y un pase directo al Mister Olympia. ¿Y qué decir de Fellow? Fellow ya venía de hacer un top 3 en el Arnold Classic detrás de Ursula Lesinski y Ramón Dino, y en esta ocasión ha venido con un físico quizás un pelín menos depurado, pero tampoco le hacía falta en la línea de competición que tenía. En zonas como el glúteo y el femoral se veía que no estaba al 100%, pero para un evento de este calibre era más que suficiente. Además, Fellow tiene una estructura muy bonita, pese a ser un tío ligero, porque no está muy cerca del límite de peso, pero mantiene unas proporciones muy buenas. Y tampoco quería dejar pasar la ocasión para nombrar a dos de mis compatriotas, tanto Luis García, Sensei Cuba, como Michel Pérez. Luis García consiguiendo un cuarto puesto, lo cual está increíble, además con un físico muy bueno, en esta ocasión de la mano de Tony Gutiérrez, con esa increíble carga de aceite, lo cual ha funcionado genial. Y después con Michel Pérez, que ha conseguido el 9º puesto, que a su edad está impresionante, con un punto buenísimo, porque se veía las piernas con unos cortes muy profundos y una condición excelente, y además despidiéndose por todo lo alto del culturismo. Así que mis felicitaciones. Pasando a hablar de la categoría 212 libras, lo más destacable fue el triunfo de Hidetada Yamagishi. Hidetada es un culturista súper veterano, ya venía de competir en la categoría Open, con unos increíbles puestos tanto en el Mister Olympia como en otros eventos, ganando incluso a culturistas españoles como Paco Bautista, aunque sin duda alguna habría bastante debate si fue así o no, pero con un físico muy bueno. Y en esta ocasión, pese a que en las actualizaciones que dejaba por el camino no parecía estar al 100%, después cuando ha estado en el escenario se la ha visto increíble. Sí es verdad que ya hay zonas musculares que no están bien. La espalda, por ejemplo, se ve claramente que hay mucho pliegue, falta de músculo, pero bueno, es debido sobre todo a la edad. Aún así ha mostrado un físico muy bueno. A mí me recordaba mucho a la participación que tuvo en el Mister Olympia de 2019, donde mostró un físico bastante parecido, salvando distancias y con 4 años de diferencia, pero vamos, ha demostrado que está todavía para más de un trote. Y sin duda alguna lo que ha sido el plato fuerte de la noche y sobre todo lo que más debate ha dado que hablar ha sido la categoría Open Bodybuilding, con la victoria de Kamal El Garni, Kamal que además venía de conseguirlo todo en amateur, ganando un montonazo de mundiales y eventos por todo el mundo, después como profesional ganando un Arnold Classic, si no me equivoco en 2018, ganando Mister Olympia en 2019 en la categoría 212 libras y consiguiendo, una carrera profesional increíble, ya culminando con su Master Olympia, el cual ha otorgado $20.000 y además el pase directo a la categoría Open Bodybuilding en el Mister Olympia y cerrando el ciclo de su carrera por todo lo alto. Nombrando también a otros culturistas que estaban en la pugna por el Master Olympia en la categoría Open, tenemos a Phil Klahar. Phil ya es un culturista que ya ha conseguido su pase al Mister Olympia en la categoría Open, venciendo a culturistas como Hassan Mostafa, y que en esta ocasión ha mostrado un físico un pelín fuera de su máximo esplendor, sobre todo debido a que tuvo complicaciones en la pierna, en uno de sus cuádriceps, y que debido a los antibióticos mostró una dilatación muy bestia en el campeonato, que sin duda alguna la ha tenido que penalizar porque después de espalda era el mejor de todos. Pero claro, una sección media tan destrozada no se podía valorar bien. Y pasando a hablar del último de los contendientes al título, Matt Charles, que consiguió un segundo puesto detrás de Kamal El Garni y por delante de Phil Klahar, que quedó tercero, pues tenemos a Matt Charles, que venía de trabajar con Milos Arces en esta ocasión, y mostró un físico para mí en su máximo esplendor y muy completo. Tanto la sección media como el glúteo como la espalda venían mejor que nunca. Sí es cierto que, por decir algún pero, el tema de los hombros era muy cantoso. Tenía claramente inyecciones locales y para mí restaban mucho. Es más, incluso si veías de cerca algunas imágenes tenían bastante hematoma, lo cual para mí en esta ocasión no era algo que pudiese valorar de manera positiva.
Cerrando con este vídeo y a modo de reflexión sobre el Master Olympia, me gustaría dar mi pequeña opinión. Yo pienso que el Master Olympia está mal enfocado, porque tanto a nivel económico como el pase al Mister Olympia, que son los mayores reclamos que tiene este tipo de eventos, no son lo suficientemente buenos para que atletas que todavía están bien físicamente vuelvan al escenario, como puede ser Branch Warren, Jay Cutler, Phil Heath, Kai Green. Ese tipo de leyendas no volverían a un evento como este, porque el premio metálico no es lo suficientemente bueno como para poner otra vez en riesgo tu salud con 40, 50 años. Entonces te conviertes en un evento que, bajo las siglas de Mister Olympia, no lleva el nivel de calidad de otros eventos profesionales. Nos encontramos entonces un evento que no tiene ni gran apoyo por el público, porque no nos encontramos con demasiadas leyendas, salvando excepciones, porque en muchas categorías había un montonazo de competidores que no tenían una buena carrera profesional y que simplemente se han encontrado con la oportunidad de competir aquí teniendo el requisito mínimo de edad, que era en este caso 35 años en casi todas las categorías. Y entonces nos encontramos eventos que no cumplen con los requisitos que tienen los aficionados con respecto al culturismo. A mí la verdad es que me cuesta bastante confiar en este tipo de eventos a futuro. Yo creo que terminarán desapareciendo como ya pasó en el 2012, ya que yo pienso que el público estándar y también los sponsors no confían en este tipo de eventos porque económicamente no salen muy rentables y tampoco hay demasiado marketing alrededor de ellos. La única solución que yo veo es que de alguna manera se pudiese contratar a ese tipo de culturistas, leyendas, para competir aquí. Pero claro, supone también una inversión económica que quizás el Mister Olympia no está dispuesto a hacer. De todas formas, me gustaría ver vuestra opinión en los comentarios, sobre todo para ver qué posibles soluciones tendría este tipo de eventos para que a futuro siguiesen existiendo. Muchas gracias por ver el vídeo y espero que os haya gustado.